Y vamos a la palabra. Yo quiero preguntarles algo, y es que cada vez que cada uno de nosotros desea tomar una decisión o quiere tomar una decisión importante en su vida, ¿cuál es la pregunta que se hace? ¿Usted qué pregunta se hace cuando quiere tomar una decisión trascendental, importante, relevante o alguna decisión sencilla en su vida? Y le voy a ayudar de pronto qué preguntas nos podemos hacer cuando vamos a tomar una decisión. Y es preguntarnos, bueno, ¿esto será bueno para mi vida? ¿Será algo de provecho para mí? O podemos decir, ¿será útil esto que voy a hacer? ¿Tendré alguna ganancia por esa decisión que voy a tomar? ¿Me hace sentir bien esta decisión? ¿Me trae placer esta decisión? ¿Qué pensarán otros de esa decisión que yo tome? En fin, usted podrá preguntarse muchas cosas. ¿Qué tan bueno será? ¿Qué pensará la gente? ¿Será que me irá bien? ¿Me irá mal? No sé, tantas preguntas pueden surgir cuando queremos tomar una decisión. Pero yo quiero decirles en esta mañana realmente cuál es la pregunta que nos deberíamos hacer o que nos debemos hacer nosotros como hijos de Dios, como personas que escuchamos la palabra y creemos en Dios. Y la pregunta es, ¿esto que voy a hacer es un acto de obediencia a Dios? Esa es la pregunta que nos deberíamos hacer cada vez que vamos a tomar una decisión. Este paso que voy a dar, esta decisión que voy a tomar, ¿es un acto de obediencia a Dios? Y de eso quiero hablarles en esta mañana, acerca de la obediencia a Dios. Y esa palabra se titula así, la obediencia, si usted toma nota y quiere poner. Quiero que vayamos a Hebreos 5, 8, 9 y dice lo siguiente. Aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. De ese modo, Dios lo hizo apto para ser el sumo sacerdote perfecto. Y Jesús llegó a ser la fuente de salvación eterna. ¿Para quiénes? ¿Para quién es la fuente de salvación eterna? Para todos los que obedecen. Y si nosotros leemos este versículo, esto nos suena como a que Jesús fue aprendiendo de obediencia, ¿cierto? Entonces, como de chiquito no era tan obediente, pero fue creciendo y fue aprendiendo obediencia. No, eso no quiere decir el pasaje. Esa es la traducción que hacen al español, pero este pasaje no, porque Jesús fue perfecto en todo. Él no pecó, entonces él nunca fue desobediente. Aquí lo que vemos es cómo Dios, cómo Jesús en su humanidad pudo aprender el impacto que tiene la obediencia sobre la vida de alguien. Jesús vivió el impacto de ser obediente porque si escuchamos cuando Jesús habla, decía es que yo hago todo lo que a mí me dice el Padre que haga. Y ese impacto de esa obediencia llevó a Jesús ¿a qué? A ser el autor de nuestra eterna salvación. ¿Salvación para quién? Para todos los que obedecen. Jesucristo fue nuestro ejemplo perfecto de una vida obediente y sujeta al Padre. Yo sé que a muchos de los que están acá en esta mañana, Dios les ha hablado muchas veces de cosas que deben hacer y no las han hecho. A muchos Dios les ha hablado y les ha dicho, venga, arrepiéntase de ese pecado, déjelo, confiéselo, no siga más con eso, pero no lo ha hecho. A otros posiblemente Dios les ha hablado y les ha dicho, vaya, haga las paces con esta persona, deje de pelear, deje el rencor, perdone, hágalo ya, y tampoco lo ha hecho. A otros de pronto les ha dicho, mire, yo necesito que usted dé esto, y tampoco lo ha dado. A otros les ha hablado así como hace 15 días cuando estuvo aquí el pastor Cristo Manuel, no sé cuántos estuvieron ese domingo, donde él daba una palabra y decía, no se vengue, pero usted insiste y dice, no, yo sí me voy a vengar. Porque Dios nos ha hablado y nos ha dicho qué cosas debemos hacer. ¿Ha sido obediente o ha insistido en ser desobediente? En el diccionario de la lengua española define la obediencia y dice que es el cumplimiento de lo que se manda. Entonces, ¿lo manda a hacer algo? Bueno, fue y lo hizo, entonces es obediente. Pero resulta que la Biblia va más allá y nos da una definición más amplia de obediencia. No que la encuentre en un versículo, no. La definición que voy a dar es como la recopilación de cada versículo que en la Biblia habla de obediencia. ¿Qué quiere decir Dios cuando nos habla de obediencia? Y obediencia es, haga lo que Dios diga, cuando lo diga, cómo lo diga, por la razón que lo diga, o con quien le diga que lo haga. Vuelvo y se lo digo, ¿qué es obediencia para Dios? Es haga lo que Dios le diga, cuando lo diga, cómo lo diga, por la razón que lo diga, o con quien quiera que usted lo haga. Eso es obediencia.
Y usted dirá, "Ush, así, que haga, que lo diga, que lo haga". O sea, suena como difícil, ¿no? Pero eso es lo que Dios quiere de nosotros. Y esa es la manera correcta en que nosotros debemos vivir el cristianismo. Esa es la manera en que nosotros como hijos de Dios debemos vivir, haciendo lo que Dios dice, como dice, cuando dice, con quien dice, por la razón que Dios lo diga. Y esa es la manera como nuestro cristianismo sería un cristianismo diferente, porque seríamos personas felices. No nos verían con caras largas, ni con caras amargadas, ni con caras de aburridos, que dirían, uy, no, qué mamera ser como es esta gente. Porque es que ese ha sido el gran problema. Porque no hay un cristiano que sea desobediente y que pueda ser feliz. Estas palabras son contrarias. Desobediencia, felicidad, no tienen nada que ver. Y vamos a leerlo porque está en Proverbios 8, 32, 34 y dice lo siguiente. Y usted va a leerlo también. Dice, ahora hijos míos, escúchenme, pues todos los que siguen mis caminos son como... ¿Cómo son los que siguen los caminos de Dios? Felices. ¿Y qué más dice? Escuchen mi instrucción y sean sabios, no la pasen por alto. Alegres son los que me escuchan y están atentos a mis puertas día tras día y me esperan afuera de mi casa. Y yo le doy a usted una oportunidad esta mañana de que usted le mire la cara al del lado y usted juzgue por su aspecto si es una persona obediente o no. Por acá dice la Biblia, dice que feliz son los que son obedientes a la palabra. Entonces usted juzga un ratico al del lado, usted mire, le dice, usted tiene como cara, uy, no, este está como muy amargado, no creo que sea. Usted le puede mirarle la cara, pero mírele, yo no le estoy mirando la cara al del lado. ¿Está feliz? ¿O está medio aburrido? ¿O está medio triste? Y entonces podríamos decir, uy, no, este como que tiene una cara desobediente. Porque es alegre, dice la Biblia, que es alegre. Que el hacer lo correcto trae gozo. Que el que es obediente vive feliz y vive gozoso. Y siempre hemos pensado todo lo contrario, ¿cierto? Hemos creído muy diferente a lo que la Biblia dice. Mire lo que dice Primera de Juan 5:3. Dice, amar a Dios significa obedecer sus mandamientos. Y sus mandamientos no son ¿qué? Una carga difícil de llevar. La Biblia dice que los mandamientos no son una carga pesada ni difícil de llevar. Y ese es el engaño que el diablo nos ha metido en la mente por muchos años. Que seguir a Cristo, que seguir los mandamientos, que obedecer la palabra, eso es una mamera, eso es pesadísimo, eso es angustioso, eso es un conflicto. Sentimos que es que Dios nos quiere quitar cosas, que Dios nos quiere privar de felicidad, que Dios nos quiere subyugar cuando queremos ser obedientes a la palabra. Y esa es la mentira que el diablo nos ha metido por tantos años. Porque la Biblia nos expresa algo totalmente diferente. Y la Biblia dice es que son alegres y gozosos los que ¿qué? Los que cumplen sus mandamientos. Y hemos vivido de manera contraria, creyendo que es diferente, que el que cumple los mandamientos vive aburrido, triste, oprimido, y el que supuestamente es libre vive feliz. Y ha sido la mentira en la que hemos caído todos. La Biblia dice, mis mandamientos, lo dice en otra versión ese mismo versículo, no te son gravosos. Mis mandamientos son ligeros, son livianos. ¿Sabe qué es lo que ha pasado? ¿O qué es lo que debería pasar? Que nosotros pudiéramos aprender a ver a Jesucristo de otra manera. Que nosotros cuando miremos la cruz y veamos al Señor Jesucristo, cómo murió de esa manera tan cruel y tan dura por nosotros, pudiéramos entender que el amor de Dios es tan grande que Él ha dispuesto lo mejor para nuestras vidas. Y es entonces cuando comprendemos esto, que ese velo cae y podemos entender que ¿qué? Que nuestra vida es mejor cuando somos obedientes. Porque Dios ha dejado la obediencia por amor a nosotros. No porque nos quiera dañar. Primera de Samuel 15:22. Le voy a contar la historia de un hombre que le pasó algo por ser desobediente. Resulta que voy a ponerles el contexto del pasaje porque cuando nos vamos a Primera Samuel 15, pasajes antes a este, vemos a Saúl, la historia de Saúl, el rey Saúl que era el rey de Israel en ese momento, y Dios le da una palabra a Saúl y le dice, Saúl, yo necesito que Saúl, que tú vayas y mates a todo Amalek y a todo lo que le pertenece. No necesito que dejes nada vivo porque era un pueblo terriblemente pecador y nada puede quedar vivo. Y entonces Saúl se va, le dice, listo Señor, yo me voy, se va, mata a Amalek y todo lo suyo, pero se les ocurre hacer algo.
Y es llevarse todas las ovejitas, las vaquitas y todo. Y dicen, no, es que esto sería genial para sacrificárselo a Jehová. O sea, él estaría feliz, le damos este regalo. Y entonces ellos optan y se llevan todos esos animalitos y hacen un sacrificio y un holocausto a Jehová. Y entonces es cuando aparece Samuel y le dice, Saúl, ¿tú qué has hecho? Y él dice, no, pues yo fui a Amalek, maté todo, pero es que se me ocurrió una idea fabulosa. Quemar todos los animalitos para Dios, hacerle un sacrificio. Y entonces Samuel le contesta y le dice esto. ¿Qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios o que obedezcas su voz? ¿Qué dice el siguiente? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. Y quedó plop Saúl porque le dijo, ¿sabe qué, Saúl? Se va del reinado, se sale de ser rey de Israel. Y es cuando van y ungen a David, porque tú has desobedecido. Y Dios le dice, ¿usted de dónde sacó eso? ¿Usted de dónde se inventó que usted tenía que quemarme unos sacrificios cuando mi palabra y mi orden fue otra diferente? ¿De dónde sacó la religión y la tradición decirnos que tenemos que pagar sacrificios para comprar el favor de Dios? Para comprar el amor de Dios. ¿Quién dijo que nosotros podíamos sobornar a Dios haciendo las cosas que nos parecen para ganarnos su favor y su aprecio? ¿Quién dijo que teníamos que caminar hasta Monserrate a pie o de rodillas y pelarnos las rodillas a pagar un sacrificio cuando Jesucristo, cuando la palabra dice, cuando Dios está diciendo en su palabra, a mí los sacrificios no me interesan. A mí me interesan es que que tú seas obediente. ¿Qué saco con pelarme las rodillas y cuando bajo a mi casa sigo siendo un infiel? Dios no está buscando sacrificios. Dios está buscando ¿qué? Gente que pueda obedecer su voz. Y esto fue lo que le pasó a Saúl. Y sabe que entonces Saúl fue quitado, aunque Saúl había sido ungido por Dios, escogido por Dios como rey de Israel, su desobediencia lo llevó ¿qué? A perder su propósito. Su desobediencia lo llevó a perder ¿qué? Su llamado. Aquí hay personas que viven situaciones muy difíciles. Y yo los escucho y yo digo, ¿por qué Dios esa situación de esa persona? ¿Por qué tanto tiempo viviendo en esa condición? Y quiero decirles que no es porque Dios no lo ame. Quiero decirles que no es porque Dios no lo escuche. Yo más bien lo invitaría a que usted evaluara su vida y a pensar si realmente usted ha obedecido a Dios o ha querido enredar a Dios con sacrificios, pero manteniendo una vida desobediente. Dios quiere obediencia de nosotros y ¿sabe por qué? Porque Dios sabe que es lo mejor para nuestras vidas. Porque Dios ha trazado un camino perfecto, así como lo había trazado para Saúl. Ha trazado un camino perfecto para que nosotros le sigamos y podamos ser felices en ese camino, aún en medio de las adversidades y las dificultades. Yo sé que aquí hay personas que Dios les ha hablado al corazón y les ha dado directrices claras de qué hacer y las ha pasado por alto. Y hoy viven una vida de caos, no porque Dios no los ame, no porque Dios no los ame menos, porque no hemos podido ¿qué? Obedecer a Dios. Pero así como Saúl, en la Biblia también hay un hombre que nos dio un ejemplo excelente de obediencia. Y usted dirá, pues Jesús era el Hijo de Dios, pues como él siendo el Hijo de Dios, ¿cómo no iba a obedecer? Bueno, Jesús era perfecto, efectivamente, él nunca desobedeció, pero les voy a hablar de un hombre así tal cual como nosotros, que no tenía ninguna imagen de Dios, solo de hombre natural, como cada uno de nosotros, pero que nos dio un ejemplo perfecto acerca de lo que es la obediencia. Y es la vida de José. José, el padre terrenal de Jesús. De este José poco se habla. O sea, yo en lo personal poco he escuchado hablar de José. Sí, el papá de Jesús, el carpintero, pero de él decir, venga, el ejemplo de vida de José, no sabemos nada, poco, y leemos y pasamos por alto, porque la verdad la Biblia lo menciona en unos pocos pasajes, solo aparece algo de la vida de él en Mateo y en Lucas, no más, pero cuando nos detenemos a ver la vida de José y esos pocos versículos que nos hablan de su vida, realmente fue un hombre admirable y podemos entender por qué fue seleccionado y escogido para ser el padre terrenal de Jesús. Y entonces vamos a aprender a través de la vida de José cómo debe ser nuestra obediencia a Dios, cómo la tuvo José. Así que vamos a leer Mateo 1:18 y dice,
Este es el relato de cómo nació Jesús el Mesías. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. José, su prometido, era un hombre bueno y no quiso avergonzarle al público, por lo tanto decidió romper el compromiso en privado. Sí, ya hemos escuchado esa historia, pero sigue. Mientras consideraba esa posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en un sueño y le dijo: José, hijo de David, le dijo el ángel, no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo. Y tendrá un hijo y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo eso sucedió para que se cumpliese el mensaje del Señor a través de su profeta. ¿Y qué sigue? Bueno, ahí está hablando. Y el 24, y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. ¿Tiene el siguiente? No, no. Dice el siguiente versículo que José, después de que escuchó todas estas cosas, dice: cuando José despertó, hizo como el ángel del Señor le había ordenado y recibió a María por esposa, pero no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que nació su hijo, y José le puso por nombre Jesús. ¿Qué dice? Dice que José, después de que recibió la instrucción, se despertó y de una vez, ¿qué hizo? Se fue y hizo todo lo que el ángel le había dicho. Vamos a Mateo 2:19. Que dice así: cuando Herodes murió, un ángel del Señor se le apareció en un sueño a José en Egipto. Levántate, le dijo el ángel, lleva al niño a su madre de regreso a la tierra de Israel, porque ya murieron los que trataban de matar al niño. Entonces José se levantó y regresó a la tierra de Israel con Jesús y su madre. ¿Qué hizo José? Dice que José recibe una instrucción. Y entonces dice, José se levantó y cogió al niño y a su mamá y se fue ¿para dónde? Para la tierra que Dios le había dicho. Mateo 22:23 dice: pero cuando se enteró del nuevo gobernante de Judea, era Arquelao, hijo de Herodes, tuvo miedo de ir allí. Entonces, luego de ser advertido en un sueño, se fue a la región de Galilea. Después la familia se fue a vivir a una ciudad llamada Nazaret, y así se cumplió lo que los profetas habían dicho: lo llamarán Nazareno. ¿Qué hizo él? Dice que entonces iba para un lugar, pero él se siente inquieto, le pregunta a Dios, y Dios le dice coja para otro lugar, y él de inmediato dice, se levanta y se va para este otro sitio. Es impresionante, José, ¿no le parece? Un hombre totalmente obediente. ¿Usted había resaltado la cualidad? ¿Usted sabía que este era José así? ¿Alguna vez había visto esta cualidad? No, no lo habíamos notado, ¿cierto? Porque se dice tan poco de él, pero es tan contundente lo que nos habla de José y tan especial, porque si leemos los 4 o 5 versículos que hablan de José, siempre nos dice, y José hizo como Dios le dijo. Y José se levantó y fue y hizo las cosas como Dios le ha dicho. Y entonces José, o sea que es un acto seguido a la orden, José se fue y hizo esto y lo otro. Y esa es la vida de José. Y por eso este José es un ejemplo en esta mañana para nosotros ¿de qué? De obediencia. Y entonces usted de pronto estará pensando, ay, pero cualquiera que le aparezca un ángel, pues cómo no hacer uno caso, ¿no? Si le habla un ángel. ¿Cierto? ¿Estaban pensando en eso? ¿Sí? Pero resulta que no es por el ángel. No es por el ángel, porque a muchos Dios en oración les ha hablado cosas que usted siente dentro de su corazón y siente la voz que Dios es el que se la ha dicho. ¿Alguien le ha pasado eso? Que usted ha sentido en su corazón, si es Dios el que me está hablando, pero hemos sido desobedientes. A muchos se les ha dado una palabra acá en el altar donde dice, mira, es que Dios dice que hay personas así que deben hacer esto, lo otro, y usted siente una punzada en su corazón que le llegó esa palabra y usted ha hecho caso. Tampoco ha hecho caso. Entonces aquí el problema no es del ángel. El problema es que José tenía un corazón obediente, nosotros no tanto. Esa es la diferencia. No es por el ángel. ¿Cómo fue la obediencia de José? Y yo quiero que a través de estos pasajes nosotros podamos mirar cómo fue la obediencia de José para con Dios. ¿Por qué? Porque tenemos que imitar a José y nuestra obediencia debe convertirse como en la obediencia de José. Así que para los que toman notas vamos a ver cómo debe ser nuestra obediencia, basados en qué.
en la vida de José y en estos versículos que nos hablan de José. Entonces, lo primero de la obediencia que usted debe saber de la vida de José es que nuestra obediencia debe ser una obediencia de conocimiento. ¿Qué quiere decir eso? José tuvo claro lo que debía hacer porque Dios le hablaba a José y le decía: José, tienes que levantarte, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, ve para esta ciudad. Y entonces José sabía lo que debía hacer. Y eso mismo debe pasar con nosotros. Nosotros debemos tener una obediencia que informada, una obediencia de conocimiento. Saber Dios qué está pidiendo que nosotros hagamos. Saber Dios qué está diciendo que nosotros debemos hacer y guiarnos por esa directriz o esa dirección que Dios nos ha dado. Diferente a lo que hizo Saúl, porque Saúl sabía qué hacer, pero hizo algo que a él se le ocurrió. José no, José hacía tal cual las cosas que Dios le informaba que debía hacer. Y nosotros debemos ser esas personas obedientes que tienen claridad de qué camino tomar. ¿Y cómo sabemos eso? Escuchando a Dios y leyendo su palabra. Si nosotros no leemos la palabra de Dios, realmente va a ser muy difícil poder conocer las cosas que tenemos que hacer, porque aquí está plasmado lo que debemos hacer. Segundo, ¿cómo fue la obediencia de José? Fue una obediencia intencional. Mire, si Dios le habló a José y le dio instrucciones claras de lo que debía hacer, es porque José era un hombre que sabía escuchar a Dios. Dios no se iba a poner a traer a un desobediente, a un tipo que ni sabía qué hacer, para hablarle y ponerlo como en una misión tan importante como la que tenía José. Pero si Dios le habló a José y Dios le mostraba a José qué hacer, es porque José era un hombre que estaba con una intención de querer hacer la voluntad de Dios. Era un hombre que estaba siempre dispuesto cada mañana, cada madrugada a escuchar a Dios y seguir su voz. Porque a la madrugada era que le daba las órdenes, ¿no? Pero entonces él tenía esa intención cada día de saber: Dios, ¿tú qué quieres que haga? Si no, Dios no le hubiera hablado. Y así debe ser nuestra obediencia. No que si me nace, si quiero, no. Debe ser una obediencia que busquemos con intención, que podamos decirle cada mañana: Dios, hoy me levanto, hoy quiero escuchar tu voz. Dime hoy qué quieres que haga. Hoy estoy a tu disposición. Hoy estoy a tu orden, Dios. Dime cuál es tu voluntad para mi vida en este día. ¿Hacia dónde debo coger? ¿A quién le debo hablar? ¿Qué rumbo debo tomar? Esa debe ser nuestra actitud cada día. Ponernos con los brazos abiertos a la disposición de Dios para que Él nos guíe y nos diga qué hacer, así como lo hizo con José. Dice Proverbios 8:34. Proverbios 8:34, ¿cómo dice? No, Proverbios 8:34. Alegres son los que me escuchan y están atentos a mis puertas día tras día y me esperan afuera de mi casa. ¿Qué debo hacer hoy? Esa debe ser nuestra pregunta para Dios cada día. Dice él: alegres son los que ¿qué? Los que me escuchan día tras día, día tras día, y siempre están a la puerta de mi casa, listos para escucharme. ¿Qué instrucción les voy a dar? Y esa debe ser nuestra obediencia. ¿Una obediencia qué? Intencional. Porque esa fue la obediencia de José. Yo les voy a contar un testimonio sencillo de mi vida. Cuando recién me convertí, llevaba poco tiempo en la iglesia, conociendo de Jesús, pues aprendiendo la palabra, porque yo recuerdo que cuando uno iba a la iglesia los primeros días como que le hablaban y uno decía: yo no entiendo nada que tratan de decir, mientras la mente se va liberando de tanta cosa que uno trae y va comprendiendo la palabra. Y llevaba unos pocos meses en la iglesia. Yo venía de otra ciudad. Dios me trajo a Neiva, venía de otra ciudad, empecé en la iglesia, pero mi propósito era devolverme para esa ciudad de donde venía. Entonces yo como que estaba solo un tiempo, pero mi visión era: me devuelvo para mi ciudad. Estando en esas, como a los 3 meses, hablando con un pastor de la iglesia, le comento mi propósito, como mi deseo en ese momento, y él me dice: ¿usted ya le preguntó a Dios si usted debe quedarse en Neiva o debe volverse para su ciudad? Y yo le dije: ¿cómo así? ¿Yo no le pregunto a Dios eso? Y él me dijo: claro. Para mí fue súper extraño. ¿Por qué? Porque es que venimos de una vida independiente, donde hacemos lo que queríamos, las cosas como queríamos. Yo dije: ¿cómo así? Yo le pregunto a Dios si me debo ir para mi ciudad o me debo quedar.
Pero bueno, pero me quedaron sonando tanto esas palabras que yo dije, bueno Dios, yo te voy a preguntar. Y recuerdo que llegué a mi casa y oré y le dije, venga Dios, es que a mí Él me dice que yo le pregunte que si yo debo quedarme o debo irme. Y yo de todo corazón realmente quiero saber, ¿tú qué dices de esto? Y fue tan sincera mi oración y tanto mi deseo de poder escuchar a Dios y que Dios guiara mi vida, que a los pocos días Dios hace un milagro extraordinario que en otra oportunidad les contaré. Y sé a través de esa situación que Dios me está diciendo que yo me debo quedar en Neiva y no debo regresar a mi ciudad. Y hasta el día de hoy no he podido regresar a mi ciudad y tenemos que hacer un viaje a mi ciudad. De paso lo digo, porque no he podido regresar. Era nueva, llevaba 3 meses. Dios siempre está interesado en hablarnos cuando usted tiene un corazón intencional a obedecer y hacer su voluntad. Si no le hubiera preguntado a Dios y me hubiera ido, pues no estaría hoy acá posiblemente, ¿cierto? Dios va a querer hablarnos cuando nuestra obediencia es intencional, amén. ¿Qué obediencia le vemos a José? Una obediencia inmediata, de una, o sea, a José le iban diciendo y iba haciendo. Y José dice que le habló el ángel, aquí tengo el Mateo 1:24 y dice, ¿ya está ahí? Dice, cuando José despertó, hizo como el ángel del Señor le había ordenado y recibió a María por esposa. Dice, cuando José despertó, de una hizo lo que el ángel le había mandado. Él no esperó, él no dijo, no, venga, en un ratico, está como temprano para ir a hablar con María, no, venga, hablo más tarde, de pronto después del almuerzo, cuando me eche la siesta. No, él iba haciendo todo de una vez. Dice, cuando lo despertaron a la madrugada, él se levantaba, dice que él se levantó de noche, tomó al niño Jesús, tomó a María y se fue para donde se había ido. José tenía una obediencia inmediata. José no se ponía a cuestionar, a decir, uy, pero venga, porque siempre a las 3 de la mañana es que me levanta, porque siempre me da el sueño de noche de lo que tengo que hacer. José no se ponía a cuestionar nada. José decía, ¿por qué no puedo salir de día? ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué Dios no lo hace de otra manera? Venga, ¿por qué no más bien mata a Herodes y me deja a mí viviendo acá tranquilito? No. José tenía una obediencia inmediata, sin razonar, sin entenderlo, sin cuestionarlo. Porque ¿sabe qué? El entendimiento puede esperar, pero la obediencia no espera. Nosotros tenemos que aprender a obedecer lo que Dios dice de manera inmediata. En el camino iremos entendiendo por qué. Me gustó lo que dijo aquí el pastor Alex porque lo dijo de esa manera, ¿no? Dice, yo no entiendo, pero la obediencia no se espera, dijo, la obediencia no se da a esperar. Y cuando Dios nos habla algo, nosotros debemos que hacer ¿qué? Tener una obediencia inmediata. Lo primero que tenemos que hacer es siempre obedecer, ya después usted tome el tiempo para razonar, para entenderlo, para pensar, pero lo primero es que obedezca. Dice el Salmo 119:60. Me apresuré sin demora a obedecer ¿qué? Tus mandamientos. Me apresuré y sin demora, ¿para qué? Para obedecer tus mandamientos. ¿Qué más vemos en la obediencia de José? En José vemos una obediencia inflexible. Una obediencia inflexible. José, aún en medio de las circunstancias, por eso no dejó de obedecer. Para él no era fácil lo que estaba haciendo. Para él no era fácil recibir a María embarazada. Para él no era fácil en ese tiempo porque él tenía el derecho de apedrearla si quería por adulterio. Pero él la recibió y se sometió a la crítica, al juzgamiento, a que lo señalaran, a que dijeran cosas aún en contra de su propia cultura y tradición. ¿Por qué? Por obedecer lo que Dios le había dicho que hiciera. Y esa es una obediencia inflexible, que no se deja mover aún por las circunstancias críticas y difíciles por las que estemos viviendo. Ahorita parecerá muy normal, ay no, pero tan lindo, José la recibe embarazada. No, pero es que en esa época no era así. La tradición y la cultura totalmente diferente. Y mucha gente supo que ese hijo no era de José, porque a Jesucristo le decían, ¿cómo le decían a él? Hijo de fornicación, porque sabían que no era de José. Y él soportó, ¿por qué? Porque José tenía clara una misión. José tenía una misión dada por Dios. José tenía un propósito claro. Él tenía que defender una familia, él tenía que proteger ¿al qué? Al Salvador del mundo. Y José fue obediente en todas sus maneras, ¿por qué? Porque él tenía claro que él tenía que llegar a una meta, y era tener vivo al Salvador. Y por eso se sometió en obediencia al Padre.
Todos tenemos acá una meta, un propósito en la vida. Dios nos ha llamado con un plan grande y específico, pero nuestra desobediencia, ¿sabe qué ha hecho? Nos ha sacado de ese plan. Resulta que esto es un ejemplo cotidiano, ¿no? Para explicar eso de la obediencia inflexible, para que vean que aún en medio de las adversidades podemos mantenernos firmes, ¿no? Y es un ejemplo simple, cotidiano, pero puede ser el de muchos. Resulta que hace como un año trajimos aquí a unos pastores y salimos de la reunión, bueno, siempre salimos súper tarde, entonces la comida los llevamos al hotel y ya eran como las 11 de la noche, íbamos rumbo a la casa con los niños, íbamos con mi mamá. Y subiendo la Bugambiles, habían 2 policías y nos pararon. Entonces, bueno, normal, pues paramos, papeles, sí, claro, señor, Edison le pasa los papeles, normal, le mira los papeles, dice, señor, la tecnomecánica, sí, claro, la tecnomecánica. Cuando la mira, dice, ¿cuándo vence su tecnomecánica? Entonces Edison dice, no sé, como que en noviembre 5, algo así. Le dice, no, señor, su tecnomecánica ya venció. Así que tengo que inmovilizar el carro. Y todos, ¿cómo así? Yo enseguida llamé, pero yo ni sabía que por eso le quitaban a uno el carro. Yo llamé a mi hermano, venga, ¿en serio me pueden quitar el carro por...? Sí, claro, le pueden inmovilizar. Y nosotros, no. Pues bájense del carro porque voy a llamar la grúa y voy a inmovilizar. No, pero venga, señor, en serio, fue un descuido, no teníamos ni idea, estábamos convencidos que era noviembre, no fue a propósito, no, ya no puedo hacer nada, qué pena con ustedes, pero se van a llevar el carro. No, pero ponga la multa, pero no se lleve el carro. No, entonces... empezamos a bajar todo el carro y rogándole al policía, pero dijo que no. Entonces él se iba y decía, ya casi viene la grúa, ¿yo? Y se iba otra vez y hablaba con el otro. Y nosotros ahí parados, y Daniel llorando, nos van a quitar el carro. Y lloraba, él es muy chistoso, él es súper dramático cuando llora. Nos van a quitar el carro. Y yo, ya Daniel, tranquilo. Y el señor volvía y decía, en 10 minutos llega la grúa, ¿yo? Y se iba. Y nosotros ahí parados, ¿qué querían, no? El policía nos daba el espacio de pensar. Y Daniel llore, nos van a quitar el carro y esa cena y todos ahí parados. Y cuando el Daniel es gracioso y él coge y mira al policía y dice, el policía nos va a matar. Porque le ve la pistola. Y yo, no, Daniel, el Señor no nos va a matar, tranquilo. Y estamos ahí en esa presión. Y él volvió y decía, ya casi viene la grúa, ya en 5 minutos está llegando la grúa. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Bajemos todo el carro, cogimos las llaves, el trasteo, los bolsos, todo lo que lleva uno. Y bueno, señor, pues efectivamente se llevaron el carro. ¿Qué hubiera sido más sencillo? Darle plata al policía, ¿cierto? Y nos quedamos con el carro. Y creemos que no pasa nada. Pero la Biblia habla que eso es soborno. Y la Biblia dice que no debemos sobornar. Y la Biblia dice que no debemos prestar a usura. Y la Biblia dice que la balanza deshonesta no le agrada a Dios. Y son pequeños detalles que la Biblia dice que omitimos y pasamos por alto, pero que nos hacen ¿qué? Vivir en una obediencia, en una desobediencia. Pero nuestra obediencia debe ser inflexible. Usted no le importa las circunstancias por las que está pasando. No importa cuál sea su situación en ese momento de desesperación, de angustia. Usted tiene que mantenerse obediente a la palabra de Dios porque esa es la que lo va a respaldar. Amén. ¿A qué nos hemos acostumbrado? A vivir una obediencia tibia, mediocre. Y esa es la manera como hemos tratado a Dios. ¿Qué vemos en la obediencia de José también? Una obediencia apasionada. ¿Por qué? José anhelaba hacer la voluntad de Dios con todo su corazón. Y Dios lo sabía. Y por eso lo puso en todo este trote. Porque él sabía que él era el que iba a hacer la voluntad de Dios. José estaba atento a cada situación que pasaba, porque él estaba listo a ser sensible a escuchar lo que Dios le iba a decir. ¿Usted cree las levantadas a la madrugada? Es que siempre aparece y le habló y estaba dormido y le habló. ¿Por qué? Porque José era un hombre apasionado por hacer la voluntad de Dios. Y no le importaba si Dios lo despertaba a la medianoche a decirle, José, tienes que hacer esto, porque él lo hacía. Y nosotros decimos, ay, pero a las 3, Dios, ¿por qué no a las 6? Y nos quejamos cuando Dios nos pide hacer algo. Yo no me imagino a José quejándose, diciéndole, uy, pero a este sí siempre se le ocurre a la madrugada ponerme a salir con el chino, con la esposa, con la del burro y montarnos. No se le ocurre de día, cuando hay sol, no sé nada, no, a la madrugada. Pero José estaba apasionado por obedecer porque él tenía clara su misión, que era proteger al Salvador.
Y él estaba atento ¿para qué? Para dejarse guiar por Dios. ¿Y sabe por qué digo que él estaba atento y apasionado por hacer la voluntad de Dios? Porque en el pasaje donde dice que él se enteró, Dios le dijo que se fuera hacia un lugar y él se entera que Arquelao, hijo de Herodes, estaba gobernando en este lugar. Él de una vez le dice, Dios, venga, es que se está gobernando todavía, ya a mí me da miedo. ¿Qué hago? Entonces Dios le dice, no, tranquilo, sí, devuélvase y coja otro rumbo. O sea, era un hombre que estaba sensible a cada situación que le rodeaba para someterla a Dios. Era un hombre apasionado por hacer la voluntad de Dios. Vivimos sensibles a cada situación que nos rodea para preguntársela a Dios. Venga Dios, ¿qué hago con esto? Mire, está pasando esto. Me dijeron aquello. O pasamos todo por alto y andamos ahí en la vida caminando sin consultarle a Dios nada. Dios espera de nosotros que una obediencia apasionada. Dice Romanos 6:17. Antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. Dice, gracias porque ustedes antes eran esclavos del pecado, eran hijos de desobediencia, pero qué bueno que ahora todos ustedes de todo corazón están obedeciendo todas las enseñanzas que les hemos dado. ¿Será que podemos decir eso de Sion? Iglesia Sion, qué bueno que ustedes ya no son desobedientes, ya no vienen del pecado, sino que ahora con todo su corazón, ustedes hacen cada cosa que se les enseña en este lugar. Usted sale de este lugar, aprendió algo, uy, si no debo vengarme, entonces se fue directo a perdonar. Debo obedecer, usted se va directo a obedecer. Eso es lo que dice, que de todo corazón nos alegramos de que usted pueda, ¿qué? Obedecer cada cosa que se le enseña en este lugar. Pero permanecemos, ¿qué? Distantes realmente de lo que es la obediencia a Dios. No sé cuántos han dicho, ¿es que usted cree que estoy pintado en la pared? ¿Sí? Le hemos dicho a los hijos han escuchado aquí, los chicos se ríen, ¿sí? Yo se le han dicho, ¿es que usted cree que estoy pintado en la pared? Cuando referimos cuando no obedecemos, ¿cierto? Y eso nos pasa con Dios. A Dios lo creemos pintado en la pared. Y nos creemos tan soberbios que creemos que con nuestra vida podemos hacer las cosas que queramos y poder tomar las decisiones que queremos sin ni siquiera consultar a Dios. En esta tierra todo se sujeta a Dios, menos nosotros sus hijos. Todo se le sujeta a Jesús, menos nosotros. Y vamos a leerlo. Dice Mateo 8:27. Los discípulos quedaron asombrados y preguntaron, ¿quién es este hombre? Hasta el viento y las olas le obedecen. ¿Qué le obedece a Jesús? El viento y las olas, imagínense, ahí vamos. Después, Marcos 1:27. Es asombroso, el asombro se apoderó de la gente y todos comenzaron a hablar de lo que había ocurrido. ¿Qué clase de enseñanza nueva es esta? Se preguntaban con emoción. Tiene tanta autoridad, hasta los espíritus malignos le obedecen sus órdenes. ¿Quiénes le obedecen a Jesús? Oiga, los espíritus inmundos, estos diabólicos del diablo mismo le obedece a Jesús. ¿Quién más le obedece a Jesús? Dice, y vio que había una higuera junto al camino. Se acercó para ver si tenía higos, pero solo había hojas. Entonces le digo que jamás vuelva a dar fruto. ¿Y qué le pasó a la higuera? De inmediato se secó. Las matas le obedecen a Jesús. Las plantas, las matas, no sé. En mi tierra le dicen matas. Las enfermedades le obedecen a Jesús. ¿Sabe cuando va el centurión a decirle, venga, es que tengo uno de mis empleados muy grave, pero tranquilo, yo no necesito que usted vaya hasta allá. Yo soy un hombre de autoridad y cuando yo mando algo, eso se hace. Y yo sé, Jesús, que tú eres un hombre de autoridad. Y si tú le dices a la enfermedad que se vaya, esa enfermedad se va del cuerpo de mi siervo. ¿Y qué le pasó? Que se sanó porque la enfermedad se fue del cuerpo de este hombre. Porque las enfermedades le obedecen a Jesús. La muerte le obedece a Jesús. Porque cuando algo está muerto y Jesucristo declara vida, eso tiene que vivir. Todo le obedece a Jesús. Las olas, el viento, las plantas, los demonios, el diablo. Y los hijos que somos nosotros no le obedecemos. ¿A usted le parece que eso es lógico? Anoche me preguntaba un joven y me decía, pastora, es que quedé pensando tanto en su palabra. Y yo decía, oiga, sí, hasta esos demonios inmundos le obedecen a Jesús.
Me decía, ¿por qué le obedecen? ¿Sabe por qué le obedecen? Porque ellos lo conocen, porque ellos saben quién es Jesús y saben con quién están tratando. Nosotros como hijos no le hemos conocido, no sabemos quién es Él y por eso no hemos podido obedecerle. La naturaleza sabe quién lo creó y por eso se somete a Él. Y nosotros como hijos no hemos podido obedecerle. Hemos sido tan atrevidos en la vida, creyendo que nuestras decisiones son más sabias que las de Dios. Imagínense hasta dónde hemos llegado. Yo cuando quiero admirar a Dios, yo miro la naturaleza. Y yo veo la creación y yo digo, uy, esto es maravilloso. Y yo hasta a veces digo, uy, pero Dios, ¿para qué creaba tantas especies? O sea, como que digo, tanta mariposa y tanta, porque uno escucha que tantas especies de eso, que tantas de lo otro. Y digo, uy, no. O sea, Dios es increíble. Usted ve el mar, ve las montañas, ve el firmamento. Y uno dice, es maravilloso ese ser que creó todo esto, es admirable. ¿Y usted hoy se cree más sabio que Dios para decidir sobre su vida? Admire la naturaleza y compárese con el que creó esa naturaleza. Pero tranquilo, si usted se siente hoy arrepentido, les voy a decir cómo podemos ser obedientes. ¿Cómo podemos empezar a llevar una vida de obediencia? Primero, decida confiar en Dios. Eso es lo primero que tenemos que hacer para obedecer. Decidir confiar en Dios. No obedecemos porque no confiamos en Dios y en lo que dice su palabra. ¿Usted sabe que este libro es la verdad absoluta? Que este libro está la verdad plasmada de todo. Que este libro es verdad, que aquí no hay mentiras. Y si usted lo cree, ¿por qué sigue desconfiando de Dios? La Biblia dice en Filipenses 4:19, y este mismo Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Jesucristo. ¿Usted sabe que eso es cierto? ¿Usted sabe que la Biblia es verdad? ¿Usted sabe que ese Dios que tiene todas las riquezas en gloria dice que va a suplir todo lo que me haga falta? Entonces, ¿por qué cada vez que tiene un problema corre a los prestamistas, al gota a gota, a endeudarse? Dios no es mezquino para proveer. La Biblia dice que Él a mí me da todo conforme a sus riquezas en gloria. ¿Y sabe cuáles son las riquezas en gloria de Dios? Todo lo que hay en este mundo, porque ahí muestra la gloria de Dios. Pero no podemos creer que Él dice que nos va a proveer abundantemente. ¿Sabe qué dice este pasaje? Dice que cuando somos obedientes a Él, el contexto del pasaje, que cuando obedecemos todo lo que Él dice, Él va a proveer abundantemente todo lo que necesitemos. Y yo le hago una pregunta, ¿qué no le está confiando usted a Dios hoy? Y entonces la pregunta podría ser diferente. Porque si no confío, hay desobediencia. ¿En qué le está desobedeciendo ya a Dios? Porque si está desobedeciendo en algo a Dios, es porque no está confiando en su palabra y en su poder y en su amor. ¿Qué no le estamos confiando a Dios hoy? ¿Usted no cree que Dios le puede dar un empleo nuevo? Porque tiene que seguir en ese empleo donde lo llevan a hacer trampa y a mentir. Nuestra obediencia tiene que ser inflexible. Dios es tan bueno, Dios es bueno, que Él nunca va a pedir algo ni para dañarnos ni para dañar a otros. Él nunca va a pedir que haga algo para quitarle ni para que usted le quite a otros. Él nos ama profundamente porque Él es un Dios maravilloso. Necesitamos conocerlo para poder obedecerle. Necesitamos confiar en Él para poder obedecerle. ¿Qué más podemos hacer para llevar una vida obediente? Medita en la palabra de Dios. Yo no puedo vivir en obediencia si mantengo esta Biblia cerrada. Alguien decía, no sé de dónde salió la frase, la he escuchado muchas veces, que dice, usted no se preocupe por lo que todavía no sabe de la Biblia. Usted preocúpese por lo que sabe y no obedece.
con este libro cerrado o abierto en el Salmo 91 en un rincón de la sala, usted no va a aprender obediencia. La obediencia se aprende ¿qué? Leyendo esto, para entender qué está escrito acá y Dios qué quiere para mi vida. El Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué guía mis caminos? ¿Qué guía mis pasos? ¿Qué orienta mi vida? La palabra de Dios. Y sin la palabra, sin meditar en la palabra, no voy a poder ser obediente. ¿Qué más necesito para ser obediente? Sea obediente sin saber exactamente lo que sucederá. Esa es la obediencia, sin saber exactamente lo que va a suceder. Cuando nosotros iniciamos esta iglesia, Dios nos dio una palabra y nos dijo: tienen que iniciar una iglesia, y esa iglesia se va a llamar Sión. Ni idea cómo iba a ser, pero cómo, dónde, no sabemos, que lo tenemos que empezar. Listo, vamos a obedecer. Bueno, ¿y en dónde? ¿No? Para al menos saber, pues, si en un parque, en la calle, en una casa, como en dónde. Entonces Dios nos dijo: no, es en la casa de tus suegros, o sea, en los papás de Edison. Empezamos la iglesia. Y ahí empezamos sin saber, bueno, ¿y quiénes van a venir? No, pues Dios llevó a unos, llevó a 12 ese día. A 13, bueno, 13. Y así empezamos y ahora estamos acá. ¿Cómo? No sabemos, simplemente obedecimos. Porque yo debo obedecer aunque no sepa exactamente qué va a pasar. Dios ya tiene el futuro, iglesia, listo, preparado en su mente perfecta. Él lo único que está esperando de nosotros es que demos esos primeros pasos de obediencia para Él seguir obrando y desatando el futuro perfecto que Él tiene sobre nuestras vidas. La Biblia dice que Él escribió algo de nosotros desde antes de la fundación del mundo y que ya está escrito y planificó todo lo que íbamos a hacer, Pero ¿qué espera de nosotros? Obediencia en esos primeros pasos que nos ha pedido. Si usted todavía no ha podido experimentar el cristianismo de gozo y de alegría, evalúese esta mañana si es que usted ha sido un desobediente. Puede sonar feo, pero esa es la palabra, ¿no? Desobediente. Si usted dice: no, qué mamera esto de ser cristiano, eso es como aburridísimo y toda la gente allá vive como que nada que ver. Déjeme decirle que es porque no ha vivido una vida obediente. Porque la Biblia dice que alegre es el que ¿qué? El que obedece. ¿Qué dice? ¿Qué leímos al inicio? ¿Quién es alegre? Los que obedecen sus mandatos. Entonces, ¿no hay alegría en su vida? ¿Hay amargura en su corazón? Piense si es que le falta obedecer un poco más los mandatos de Dios, por no decir que le falta obedecer los mandatos de Dios. Necesitamos impactar la familia, la gente que nos rodea, donde vamos. Queremos ser luz, irradiar alegría, felicidad, el gozo de ¿qué? De vivir bajo el gobierno de un Dios perfecto, de un Dios de amor, de un Dios que todo lo sabe, de un Dios que sabe cómo son sus caminos, de un Dios que quiere guiar su vida porque es su Padre, que le ama profundamente y no lo quiere ver perdido del propósito en esta vida. La Biblia hoy nos ha enseñado algo diferente de la felicidad, y la felicidad es igual a obediencia y obediencia igual a felicidad. Amén. Así que vamos a orar en esta mañana. Habrían muchas cosas para decir, pero creo que se ha dicho lo necesario. Tenemos que ser obedientes a la dirección de Dios. Usted no tome en poco las decisiones que toma, póngalas delante de Dios. ¿Sabe qué cantábamos hace un rato? Que venga tu reino y se haga tu voluntad. No siempre se hace la voluntad de Dios, ¿usted sabía? Dios es soberano por sobre todas las cosas. Pero Jesucristo nos enseñó una oración y dijo: ustedes tienen que orar: Padre, hágase tu voluntad en la tierra como tú la haces en el cielo. Porque en esta tierra no siempre se hace la voluntad de Dios, y por eso tenemos que pedirla. Mire, es el tiempo de dejar la necedad, de dejar la rebeldía, de dejar la desobediencia, de dejar la soberbia y entregarnos a un Dios maravilloso que nos ama intensamente. Y ese es un buen tiempo para que usted cierre sus ojos.
Y en oración usted empieza a arrepentirse y dígale: Señor, perdóname. Oh Señor, perdónanos. Perdónanos, Dios, porque hemos creído que estás pintado en la pared. Nos hemos creído tan sabios, pero hemos sido tan necios, Señor. Oh, shata arriba, kira canta, shata rabababasaya. Deje que el Espíritu traiga convicción a su vida de lo que hemos hablado en esta mañana. Oh, shata arriba, kiri canta, shata rabababasaya, rabababakaya. Oh, shata arriba, kira canta, shata rabababasaya, rabababakaya. Yo le recuerdo a algunas personas en esta mañana que quieren tomar decisiones. Yo le recuerdo la pregunta que debemos hacer al inicio. ¿Esta decisión que voy a tomar es un acto de obediencia a Dios? ¿Es un acto de obediencia a Dios? Yo creo que hay personas en esta mañana que deben tomarse el tiempo para preguntarle a Dios. Oh, shata arriba, kira canta, shata raba babasaya. Oh, shata arriba, keri canta, shata raba babasaya, raba babakaya. Oh, shata arriba, kira canta, shata raba babasaya. Mira, hay personas que han sido tan altivas, ya han vivido con una altivez tal, que han puesto un puño en el pecho de Dios y le han dicho: a mí no me digas qué hacer, Dios. Hoy Dios da la oportunidad de que usted se arrepienta de su altivez, de su soberbia, y de ponerle un puño a Dios. Oh, shata arriba, kira canta, shata rabababasaya. Oh, shata arriba, keri canta, shata rabababasaya, rabababakaya. Oh, shata arriba, kira canta, shata rabababasaya, rabababakaya. Oh, shata, ¿usted alguna vez le ha preguntado a Dios si lo que está haciendo en este momento es en obediencia a Dios? Yo no sé, hay personas que están haciendo en este momento algo que aparentemente es bueno, pero ¿usted alguna vez le ha preguntado a Dios de corazón, despojándose de sus anhelos y sueños, y le ha dicho: Dios, esto es en obediencia a ti, tú me lo mandaste a hacer? ¿O ha vivido como Saúl, que se inventaba cosas creyendo que con eso iba a agradar a Dios? ¿Eran malas? No, pero no era lo que Dios le había dicho que hiciera. Oh, shata arriba, kira canta, shata rabababasaya. Oh Señor, te pedimos perdón. Perdónanos, Señor, porque hemos sido rebeldes. Perdónanos porque nuestro corazón ha sido desobediente. Perdónanos porque todo en este universo se sujeta a ti, Señor, y nosotros no lo hemos hecho. ¿Y qué somos, Dios, si no somos creación tuya? ¿Qué es el hombre, Dios, que el día que tú quieras quitas el aliento de vida, ya no estamos más en este mundo, Dios? ¿Qué es el hombre para creer sus caminos más sabios y más entendidos que los tuyos, Dios? Perdónanos, perdónanos, perdónanos. Y el que quiera hacerlo de todo corazón, usted va a decirle: Señor, hoy yo recibo tu perdón por mi desobediencia. Yo quiero pedirte con todo mi corazón. Y si usted está por de tomar una decisión radical en su vida, usted levante su mano y dígale: Señor, hoy con todo mi corazón, yo te pido que tú hagas tu voluntad sobre mi vida como tú la haces en el cielo. Hoy yo te pido de todo corazón y hoy me dispongo para decirte: Señor, indícame el camino a seguir. Muéstrame qué debo hacer. Hoy me entrego una obediencia total y absoluta a ti, Señor. Oh Señor, gracias. Gracias porque sé que eres un Padre bueno.
Y sé que este es tu deseo y es tu voluntad, que seamos hijos obedientes, que se dejan guiar por el mejor Padre y el mejor Dios, el único y verdadero que tenemos. Gracias por esta mañana, gracias por cada persona, Señor. Guíales en sus caminos. Ayúdalos a ser obedientes a tus mandatos. Y ayuda a esta iglesia, Señor, a ser una iglesia que irradia alegría, felicidad, porque somos obedientes a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y denle un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Amén.